Hola, buenos días, buenas tardes, depende de estén viendo esto. Eh, yo soy Clarisa Medina, soy enfermera a cargo del Servicio de Planificación Familiar y hoy les voy a comentar un poquito sobre la prevención de los embarazos adolescentes. Y quisiera empezar con esta pregunta. ¿Qué es la ENAPEA? Si alguna vez alguien ha escuchado hablar de la ENAPEA o alguien sabe qué es la ENAPEA, pues si no, ahorita vamos a ver qué es, vamos a conocer sobre ella. Entonces, vamos a hablar de la prevención del embarazo adolescente. La ENAPEA es la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente. Es una estrategia que se creó hace años para justo disminuir los embarazos adolescentes para el año 2030. Para el 2030, pues se busca que esta estrategia ya nos dé un resultado por escrito. Tiene varios objetivos. Su objetivo general es, como ya les dije, reducir el número de embarazos adolescentes, siempre respetando absolutamente los derechos humanos, particularmente los derechos que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva. Y en esta ocasión, pues nos vamos a enfocar en el objetivo número 3, que es el de asegurar el acceso efectivo a toda la gama de los métodos anticonceptivos, incluyendo los métodos ARAP. Los ARAP son los métodos, los anticonceptivos reversibles de acción prolongada. Pueden ser los DIU, los implantes, bueno, nada más. Las inyecciones también los consideramos de acción prolongada porque nos duran un poquito más de tiempo se refiere a que en cuanto yo lo dejo de usar o me retiro el método, ya vuelvo a tener la capacidad de volver a embarazarme. Bueno, ¿por qué se creó la ENAPEA? Se creó porque existen muchas consecuencias de un embarazo adolescente. Se considera un problema de salud pública, ya que las adolescentes, o todos sabemos que un embarazo adolescente es un embarazo de alto riesgo, es una paciente que es altamente complicable y que las secuelas de una complicación pueden ser pues muy graves. Por eso es un problema de salud pública. Es un problema de educación, ya que cuando un adolescente se embaraza, la gran mayoría de pacientes dejan de estudiar o si bien les va, se les complica el estar yendo a la escuela y estar atendiendo a su hijo. Entonces, algunas sí continúan con el estudio, pero se les hace más difícil. La gran mayoría cortan por completo su educación. Por ende, se convierte en un problema económico, ya que esas pacientes pues van a ser siempre dependientes de alguien más, llámese su papá, su mamá o su pareja. Y sabemos que cuando una paciente no tiene su autonomía económica, pues son más vulnerables a sufrir violencia, ya sea violencia física, violencia psicológica, violencia económica o cualquier tipo de violencia. Entonces, por eso es un problema económico. Y a su vez es un problema de atención al ejercicio de los derechos que nos establece la Constitución, ya que la Constitución nos dice que todos tenemos derecho a la salud y todos tenemos derecho a decidir cuándo y cuántos hijos tener. Entonces, si no estoy atendiendo los derechos que la Constitución me marca, pues entonces las adolescentes se me van a estar embarazando. Entonces, la ENAPEA busca reducir todas estas consecuencias. Y bueno, los métodos anticonceptivos. Siempre tenemos mucha discordancia o mucha duda sobre si yo puedo o no puedo darle un método anticonceptivo a un adolescente. A veces decimos, Tiene que venir su mamá o tiene que venir su papá a firmar el consentimiento para que yo le pueda ofertar un método. Y realmente esto no es así. La Constitución nos dice, como ya lo mencioné, que todos tenemos derecho a decidir cuándo embarazarse y cuántos hijos tener. También nos dice que tengo derecho a la salud. Entonces, si yo no cuido con un método anticonceptivo a ese adolescente, pues no estoy dándole ese derecho a la salud. Entonces, tenemos como respaldo la norma 047. La gran mayoría de adolescentes que se acercan a pedir un método anticonceptivo vienen a escondidas de su papá o vienen a escondidas de su mamá. Entonces, no lo puedo obligar a que traiga a sus padres para que firmen cuando él está viniendo a escondidas. Si viene y yo lo regreso para que que regrese con sus padres, pues realmente ese paciente ya no va a regresar y es una paciente que potencialmente se va a embarazar. Entonces, como respaldo tenemos la norma 047 que nos habla de la atención a la salud del grupo etario de 10 a 19 años, que son pues los adolescentes. En esta norma nos dice que los adolescentes en este rango de edad podrán solicitar directamente al personal de salud
la consejería en materia de planificación familiar o en materia de salud sexual y reproductiva y todo lo que tenga que ver con métodos anticonceptivos, los embarazos no planeados y la prevención de enfermedades de transmisión sexual. La misma norma nos dice que durante la consejería los adolescentes pueden o no estar acompañados de su tutor, padre, madre o tutor legal. Pueden o no. Eso quiere decir que si viene con su papá, perfecto, le otorgamos el método de la consejería. Si viene solo, la norma nos da un apéndice donde el adolescente manifiesta que no desea recibir la consejería acompañado de su tutor legal. Entonces, ahí lo que hacemos es, el adolescente me firma ese consentimiento o ese apéndice donde él manifiesta que no quiere, perdón, que no quiere a su tutor a un lado y entonces nosotros podemos proceder a la consejería y a la elección del método o a darle a escoger un método anticonceptivo. Y siempre que esto suceda, siempre que un adolescente me diga que viene solo y que así quiere recibir la consejería, lo que yo voy a hacer es hacerme acompañar de otra persona que también sea personal de salud, para que siempre tengamos un testigo de que lo que nosotros le dijimos al paciente o de lo que hicimos con el paciente siempre fue estrictamente profesional y que nunca lo forzamos a escoger un método anticonceptivo y que siempre fue decisión del paciente lo que se hizo. Y bueno, la eficacia de los métodos anticonceptivos. La eficacia se mide con el índice de Pearce, que es el número de embarazos esperados en un grupo de 100 personas que utiliza correctamente un método anticonceptivo. Y aquí ustedes pueden ver dos cosas, el uso típico y el uso perfecto. Regularmente cuando un método se usa típicamente, que es como la paciente lo entiende o como la paciente se acostumbró a usarlo, el método va a tener menos eficacia que cuando se usa de manera perfecta. El uso perfecto es, pues como su palabra lo dice, que se usa tal cual como debe de ser. ¿Sí? Un ejemplo muy básico es las pastillas. Las pastillas tienen que ser cada 24 horas. Típicamente las usan los pacientes todos los días, pero en diferentes horarios, entonces no se cumplen las 24 horas o se pasan de las 24 horas. Esto hace que el método disminuya su eficacia. Si las usamos perfectamente sería, por ejemplo, todos los días a las 9 de la noche, cada 24 horas. Esa es la diferencia entre un uso típico y un uso perfecto. Y aquí les puse una tablita donde vemos la eficacia con respecto al uso típico y al uso perfecto y el índice de Pearce. Si se fijan, los métodos que más eficacia tienen son los métodos en los que la paciente no tiene una intervención activa. O sea, la paciente se pone el método, pero ya no tiene que hacer otra cosa más que tenerlo puesto. ¿Por qué? Porque entre más responsabilidad le dé yo a la paciente, menos eficacia o menos apego va a tener ella al tratamiento y pues menos eficacia va a tener el método. Tenemos el caso de los anticonceptivos orales, ya sean combinados o de progestágeno solo. Los orales, si se usa típicamente, van a tener una eficacia del 93%. Sin embargo, si lo usamos perfectamente, la eficacia sube al 99,7%. Bueno, aquí sería cuestión de que mi paciente se apegue al tratamiento. Muchas veces, aunque nosotros como personal de salud le expliquemos y creamos que ya se fue con la información bien entendida, pues al llegar a su casa todo cambia y ya no se acuerdan o ya se les olvidó o cualquier cosa pasó y ya no se tomaron el anticonceptivo. Los DIU hormonales y no hormonales, los implantes subdérmicos, son los que su eficacia no cambia significativamente en un uso perfecto y en un uso típico. El DIU hormonal, que es el famosísimo DIU Mirena, de manera típica tiene una eficacia de 99,3 y de manera perfecta tiene una eficacia de 99,5, que sí hay una variación, pero no es tan significativa. ¿Sí? El uso del condón. Siempre, siempre, siempre vamos a recomendar que los adolescentes, que es el grupo en el que nos estamos enfocando el día de hoy, usen condón. ¿Por qué? Porque es el único método que nos va a prevenir enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, el condón por sí solo, su eficacia es más bajita. Si ustedes observan, el condón masculino de manera perfecta tiene un uso de, perdón, una eficacia de 98%, pero de manera típica su eficacia disminuye hasta 87%. ¿Por qué?
Desde que el condón no es almacenado de manera correcta, regularmente el condón siempre lo traen guardado en la cartera, entonces el almacenamiento influye en la eficacia del método anticonceptivo. O, por ejemplo, si el hombre no se lo supo poner correctamente, pues el método va a fallar. O si el condón, por la manera en la que estuvo almacenado ya tuvo alguna picadura, pues entonces el condón va a fallar. El método, el condón masculino, pues no depende de la mujer propiamente. Entonces, si la mujer quiere hacer uso de un método anticonceptivo, pero lo deja en manos de alguien más, pues entonces la eficacia se ve afectada porque yo no sé la responsabilidad que esa otra persona tenga. Entonces, el condón femenino, si se fijan ustedes, disminuye un poquito más la eficacia en cuanto al uso típico porque se nos va hasta 79%. Esto es porque la aplicación del condón femenino es un poco más compleja y si no estoy acostumbrada a usarlo, pues puede ser un poco dolorosa. No es un dolor extremo, pero es incómodo. Entonces, pues hace que si no me lo coloco bien, pues nos va a fallar. Es un método muy poco conocido, es un método que aunque sí está en los centros de salud, casi nadie lo pide igual por el temor de usarlo. Entonces, ¿qué hacemos cuando una paciente me pide condón? Le voy a ofertar el condón porque es lo que ella está pidiendo, pero también voy a hacer una consejería sobre algo que se llama método dual o método doble. El método doble consiste en un condón más un implante, un condón más un DIU, un condón más un inyectable. O sea, es cualquier método anticonceptivo acompañado de un condón. ¿Por qué? Porque así prevenimos embarazos no deseados y prevenimos enfermedades de transmisión sexual. ¿Sí? Lo ideal en todos los casos es que todos utilicemos un método doble para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, en los adolescentes cobra más importancia esto, porque los adolescentes regularmente dependen de justo de lo que comentábamos hace ratito, de que si mi papá me va a acompañar, de que si mi mamá me va a dar permiso o de si lo voy a hacer a escondidas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la información que les damos a los pacientes y cómo lo hacemos. Entonces, les dejo la tablita para que ustedes observen la eficacia de cada método anticonceptivo y cómo cambia los métodos en los que le otorgamos mayor responsabilidad a la paciente comparado con la eficacia de los métodos en los que la paciente no tiene que hacer más nada más que llevar un seguimiento. La ENADIT es la encuesta de dinámica demográfica, es la que realiza el INEGI. La última se realizó en 2022 y los resultados se publicaron en 2023. En estos últimos resultados nos dice que en las adolescentes de 15 a 19 años que iniciaron su vida sexual activa, el 66.9% de ellas utilizó un método anticonceptivo en su primera relación. Quiere decir que el resto no utilizaron un método anticonceptivo. Por ende, el riesgo de que esas pacientes hayan resultado con un embarazo, pues es significativo, pero este porcentaje del 66.9 aumentó en comparación con el 2018, que fue la encuesta anterior, donde la cifra era de 59.9%. ¿Qué quiere decir? Que estamos haciendo un buen trabajo en conjunto para alentar a las adolescentes o adolescentes a utilizar un método anticonceptivo desde su primera relación sexual. ¿Sí? Eh, en el año 2023 se presentó una disminución de la fecundidad adolescente. Pasó del 70.6% al 45.2% de nacimientos por cada 1.000 mujeres entre los 15 y los 19 años. Y esta es la comparación del 2018 al 2023. Y también nos habla que en 2023, 18.6 millones de mujeres en edad fértil eran sexualmente activas y con una prevalencia de uso de anticonceptivos del 74%. Las mujeres de 15 a 19 años registraban menos porcentaje de prevalencia de uso de métodos anticonceptivos con tan solo el 60.2% y 68.2% respectivamente. ¿Qué quiere decir? Que sí, mis adolescentes están utilizando un método anticonceptivo, sin embargo, no lo están conservando. Puede ser que estén utilizando un implante, pero lo dejan nada más 6 meses o un año y se lo quitan. Entonces, qué bueno que mi adolescente esté iniciando su vida sexual activa con un método anticonceptivo. Sin embargo, nos hace falta que la adolescente permanezca con ese método
hasta que la vida del método se termine. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi adolescente inició su vida sexual activa a los 15 años y a los 16 ya se lo quitó y ya se quitó el método y ya se embarazó. Sigue siendo un embarazo adolescente. Entonces lo que buscamos es que sí se ponga un método anticonceptivo de acción prolongada, pero que lo obtenga hasta los 3 años que se termine o los 5 años que se termine el método. ¿Sale? Entonces ahí creo yo que lo que nos hace falta es mayor educación en cuanto a la prevalencia del método, en cuanto a que sí va a tener efectos secundarios. Sin embargo, estos efectos secundarios, este, es preferible tenerlos a tener un embarazo adolescente. Hay que hablarles a ellas sobre qué efectos secundarios va a tener, porque muchas veces lo único que nos enfocamos es a decirles cuídate con algo, pero no les decimos cómo va a funcionar ese algo. Y es ahí donde las adolescentes se desesperan o en general las pacientes se desesperan y cuando empiezan a presentar estos efectos secundarios que son esperados, ellas se retiran del método y ya no utilizan algún otro. Bueno, aquí está una gráfica que también nos da la ENADIT. Dice, habla de la prevalencia anticonceptiva en mujeres en edad fértil sexualmente activas entre 2018 y 2023. Nosotros nos vamos a enfocar en los de 15 a 19 años. Si se fijan, hubo un aumento de la prevalencia del método anticonceptivo. Muy, muy poquito, pero es de lo que se trata, aunque sea pasos pequeños, pero seguir avanzando. Y esta es la tasa global y las tasas específicas de fecundidad, que es el número de hijos por mujer y el número de nacimientos por cada 1000 mujeres. Entonces, si nos vamos al 2014, entre el grupo de 15 a 19 años, era bueno, la tasa de fecundidad era de 2,21 para el 2023, que ya es de 1,6. Y en la tasa perdón, en el número de nacimientos sería de 77 en el 2014 a 45,2. ¿Qué quiere decir esto? Que sí nos está dando un resultado la INAPEA. Las estrategias sí están funcionando. Sin embargo, pues el análisis de los resultados no lo vamos a tener hasta 2030, porque las estrategias nacionales para la prevención del embarazo se pusieron como meta el año 2030 para saber si sí fue efectiva o si no fue efectiva. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Esta es mi bibliografía y me gustaría que como enseñanza nos quede que los adolescentes son libres de utilizar el método anticonceptivo que ellos decidan. Y nosotros como personal de salud tenemos normas y leyes que nos respaldan para nosotros otorgarles ese método anticonceptivo a los adolescentes. No hace falta que el papá o la mamá o el tutor legal les brinden un permiso o les tengan que venir a firmar el consentimiento informado. Lo único que necesitamos es que el adolescente esté bien educado o con una muy buena consejería para que la decisión sea libre y sea informada. No los podemos hostigar para que acepten un método anticonceptivo, pero podemos hablarles sobre los beneficios que nos va a brindar, no solo el no embarazarme, sino qué puedo lograr yo cuando espacié mi embarazo o tenga yo mayor edad para embarazarme, desde los logros académicos, los logros laborales, como el cuidado de la salud, ¿sí? Que sería pues lo más relevante. ¿De acuerdo? Entonces, por mi parte ya sería todo. Espero que hayan quedado claras algunas cosas y como siempre les digo, pues cualquier duda o cualquier inquietud que tengan se pueden acercar al servicio de planificación familiar.